Bienvenidos a El Caso, Crímenes de ayer y de hoy. Hoy voy a contaros el caso de Claire Tiltman, pero antes quiero tomarme un momentito para daros las gracias de corazón. La respuesta que he recibido al último capítulo ha sido increíble y de verdad me emociona saber que a pesar de las circunstancias habéis estado ahí apoyándome. Muchos me habéis animado a continuar y gracias a ese cariño he decidido seguir adelante. Sé que aún me queda mucho por mejorar, pero voy a poner todo de mi parte para seguir contando estos casos de la mejor manera posible y mantener viva esta comunidad que tanto significa para mí. Hoy es 18 de enero de 1993. Anochece temprano sobre Dartford, una localidad humilde junto al Támesis. El aire frío y la humedad que cala a los huesos no presagian la tragedia que está a punto de consumarse. En la comunidad de Greenheath, la vida transcurre con una normalidad de un lunes cualquiera. Poco antes de las 7 de la tarde, Michael Godfrey circula por la London Road. Esta es la principal arteria que atraviesa Dartford. Está acompañado de su colega Ron. De pronto, su mirada es atraída por una figura inusual. Una joven arrodillada junto a la carretera con evidentes signos de angustia. Jadea y lucha por respirar, completamente sola en su desesperación. Michael actúa con decisión inmediata, detiene el vehículo y corre hacia ella, mientras Ron se dirige al bar más cercano para alertar a los servicios de emergencia. Al aproximarse, Michael observa con creciente alarma que la joven presenta un charco de sangre que emana de su boca y empapa su ropa. Con extremo cuidado la tumba en el suelo, temiendo daños en la columna, pero pronto comprende que la situación es crítica. La víctima exhala su último aliento ante sus ojos. Aunque Michael intenta desesperadamente las maniobras de reanimación, todo resulta inútil. Cuando los paramédicos llegan minutos después, cortan la camiseta de la joven, revelan la horrorosa verdad. Profundas heridas de arma blanca, tan severas que resultan incompatibles con la vida. No hay rastro de accidente alguno. Es evidente que se trata de un acto de violencia premeditado. A las 19 horas, Claire Tiltman es declarada muerta. Solo 4 días antes había celebrado su 16º cumpleaños. La autopsia revelaría múltiples puñaladas, algunas con una profundidad de hasta 15 centímetros. Su prometedora vida fue truncada brutalmente en un callejón de Greenheath, a escasos minutos de su hogar, mientras se dirigía a casa de su amiga Victoria para conversar sobre su futuro tras los exámenes. Años antes, el 21 de diciembre de 1988, se había producido un ataque similar en la misma zona. Una mujer de 27 años fue agredida por un hombre armado con una pistola y cuchillo mientras regresaba de su turno nocturno. El agresor la condujo a una cantera cercana, le cortó la ropa, la forzó a adoptar posturas humillantes mientras la fotografiaba. La ató y clavó repetidamente su cuchillo en el suelo cerca de su cabeza en una escalofriante demostración de sadismo. Tras intentar violarla repetidamente, la estranguló con una corbata que finalmente se rompió por la fuerza aplicada. Finalmente la apuñaló 5 veces en la espalda y huyó, abandonándola desnuda y enterrada en suciedad a merced del frío. Milagrosamente la víctima recuperó la conciencia. Logró arrastrarse por la ladera y consiguió que unos obreros la auxiliaran. Permaneció 9 días en cuidados intensivos, pero sobrevivió. La policía activa inmediatamente la Operación Artist, el protocolo para crímenes graves. La noticia se propaga con velocidad alarmante entre la población. En la escuela de Claire, donde los alumnos se encuentran inmersos en exámenes de prueba, el ambiente se enrarece dolorosamente. Joanne, una compañera de clase, escucha por la radio el anuncio de un asesinato en Greenheath. Poco después, la directora confirma lo inimaginable. La víctima es Claire Tiltman, su compañera de apenas 16 años. El jefe de estudios y un agente policial acuden al aula para comunicar oficialmente la noticia. La consternación y las lágrimas inundan el espacio. Claire, afectuosamente conocida como Tilt,
Entre sus amigas, es descrita por Joan como una estrella brillante, cuyo carisma, energía y sentido del humor atraían a todos. Adorada por una extensa red de amigos, disfrutaba bailando al ritmo de In Excess y Queen, y alimentaba el sueño de convertirse en bombera. Con solo 16 años ya había realizado labores de voluntariado en el cuerpo de bomberos como parte de su premio Duque de Edimburgo, demostrando un carácter decidido y comprometido. Era hija única, profundamente adorada por sus padres Cliff y Linda, con quienes mantenía un vínculo familiar intenso y lleno de afecto recíproco. Aquel fatídico día, Claire había salido de su hogar en Woodward Terrace, caminando por London Road hasta el cruce de Greenheath. Se detuvo en la tienda local para comprar cigarrillos. Sus padres, siempre atentos y protectores, habían decidido concederle la mayor autonomía ahora que alcanzaba los 16 años. Las autoridades policiales sellan meticulosamente la escena del crimen y realizan búsquedas exhaustivas, pero rápidamente resulta evidente la escasez de evidencia forense. Los investigadores comienzan a considerar la hipótesis de que el agresor conocía a Claire o al menos estaba familiarizado con la comunidad, lo que incrementa la inquietud vecinal. Numerosos testigos reportan haber visto a un hombre con chaqueta clara en la zona durante esa tarde fatídica. La preocupación se transforma en pánico colectivo cuando emerge la información sobre el ataque de 1988. Los investigadores se preguntan abiertamente si el asesino de Claire podría ser el mismo individuo. Al día siguiente del asesinato, un hombre llama a la comisaría para informar que, mientras conducía por la zona, vio a una persona de pelo oscuro y rizado en un paso de cebra cercano al lugar del ataque, aproximadamente a las 18:30. Sin embargo, cuando los investigadores lo entrevistan una semana después, su versión cambia sustancialmente. Ahora afirma que vio a alguien caminando por London Road entre las 17:45 y las 17:55, mientras supuestamente repartía panfletos con su madre, una concejala local. Después, ambos habrían regresado a su domicilio en Milton Street. Ese hombre es Colin Ash Smith. La conmoción social alcanza su punto álgido durante el funeral de Claire. Más de 200 personas se reúnen en el crematorio de Eltham para su despedida, incluidos miembros de la Legión Británica Real que le habían cantado el cumpleaños feliz pocos días antes del crimen, junto a compañeros del colegio, docentes y agentes policiales involucrados en la investigación. Sus padres Cliff y Linda enfrentan el sepelio con la angustia adicional de saber que el asesino podría estar presente entre los asistentes. Cliff declararía posteriormente: «Miras a tu alrededor y esperas que no sea alguien que conozcas, pero no lo sabes. Podría haber estado allí, no lo sé». Las fuerzas policiales permanecen en alerta máxima, estudiando minuciosamente el comportamiento de todos los asistentes en busca de gestos o reacciones que puedan delatar al culpable. Linda expresa durante el funeral tener una sensación en el estómago de que el asesino de su hija está sentado entre la congregación. El caso permanece oficialmente sin resolver y la angustia continúa atormentando a sus padres. En los años siguientes, el recuerdo de Claire se mantiene vivo en la comunidad mediante conmovedores gestos. Sus compañeros y profesores envían tarjetas navideñas a sus padres anualmente. Y en la casa familiar, las fotografías de Claire junto a la placa conmemorativa del cuerpo de bomberos decoran las paredes. La familia conserva también una fotografía de Owen Taylor, el jefe de la investigación policial que trabajó incansablemente para resolver el crimen hasta su fallecimiento en 1997. La investigación permanece estancada hasta octubre de 1995, cuando ocurre una nueva agresión similar a escasos minutos del lugar donde Claire fue asesinada. Colin es hijo de Diana, concejala y antigua alcaldesa, y aparentemente mantiene una vida normal. Tiene pareja estable, su familia está bien integrada socialmente y nada en su superficie parece sugerir sospecha alguna.
Sin embargo, las apariencias engañan profundamente. La policía registra su domicilio y encuentra no solo un cuchillo que coincide con el utilizado en la agresión bajo los arcos, sino que realiza un descubrimiento infinitamente más perturbador. En una zona oculta de la vivienda aparecen diarios meticulosamente escritos por Colin desde finales de los años 80. Estos documentos detallan minuciosamente sus crímenes, intentos y reflexiones internas, llegando a calificar el ataque de 1988 en la cantera como una obra maestra, 95% exitosa. Su nivel de planificación resulta espeluznante. Tras enterarse por la prensa de que su víctima había sobrevivido, escribe textualmente que haría un mejor trabajo la próxima vez. Además, guardaba macabros trofeos como ropa manchada de sangre y el fragmento de corbata rota usado en el intento de estrangulación. En sus diarios, Colin relata otras acciones delictivas, incluyendo un intento de irrupción en una residencia para ancianos que califica como solo 20% exitoso, junto a diversas fantasías sobre ataques a mujeres de su entorno y detalladas descripciones de su estado psicótico durante la comisión de sus crímenes. Lo más inquietante resulta que, a pesar de admitir y relatar exhaustivamente los ataques de 1988 y 1995, no existe referencia directa alguna al asesinato de Claire Tiltman. Colin Ash Smith había sido entrevistado en repetidas ocasiones en cuanto al crimen de Claire. Días después del crimen fue precisamente él quien llamó para ofrecer la descripción del hombre en el cruce, pero los investigadores pronto sospecharon que podría estar intentando desviar la atención sobre sí mismo. Significativamente, Colin había asistido al funeral de Claire. Ambos eran miembros de la Legión Británica Leal, donde ella había celebrado recientemente su 16º cumpleaños. Durante entrevistas posteriores, Colin intentó sistemáticamente desviar sospechas hacia otro hombre, al que describe con rasgos que curiosamente coincidían con los suyos propios: altura media, complexión juvenil, cabello rubio con laterales rapados, afirmando que este individuo había desaparecido de la zona inmediatamente después del asesinato. La policía descartó esta línea. El presunto sospechoso tenía el cabello oscuro años atrás y no coincidía físicamente con la descripción. Un obstáculo significativo lo constituye la coartada de Colin. Su madre, Diana, insiste repetidamente en que estaban juntos repartiendo panfletos esa noche. Una coartada que ya había utilizado previamente para excusar a su hijo en otras investigaciones. Años después se demostraría concluyentemente que dicha coartada era falsa. Además, Aubrey, el padre de Colin, intervino activamente tras el asesinato de Claire. Sabiendo que su hijo portaba cuchillos continuamente, decidió destruir el arma potencial, hirviéndola y desechando las piezas antes de que la policía pudiera registrar la casa. En 1997, Aubrey sería condenado a 12 meses de prisión por obstrucción a la justicia. Las autoridades tampoco descartaron completamente a otros sospechosos. Uno de ellos, Peter Rivers, estranguló y apuñaló a su propia madre en febrero de 1994 en su domicilio de Welcome Avenue, tras lo cual se suicidó. En una nota encontrada, Rivers mencionaba que su pareja comenzaba a sospechar de él respecto a la muerte de Claire. Otro sospechoso habitual en crímenes violentos era Robert Napper, reo por el asesinato de Rachel Nickel en Wimbledon Common, 1992, así como el doble homicidio de Samantha Bissett y su hija Jasmine en 1993. Aunque Napper era célebre por el uso de armas blancas y ataques compulsivos, no existían pruebas robustas que lo vincularan concluyentemente con el caso Tiltman. En la primavera de 2003, un acto de vandalismo consterna a la comunidad. La placa conmemorativa instalada en London Road en honor a Claire es arrancada violentamente de la pared. A pesar del paso del tiempo, la herida permanece abierta. Mientras la investigación continúa abierta, la familia Tiltman continúa viviendo con el duelo perpetuo. Linda, su madre, fallece de cáncer el día del aniversario del asesinato de su hija en 2008, a los 56 años. Cliff, su padre, muere en 2012 a los 62 años después de casi 2 décadas de incansable lucha por justicia. En su última petición pública, Cliff expresa este desgarrador pesar.
Nunca he dejado de tener esperanza. No puedo poner en palabras lo que esto ha significado para nuestra familia. Ella tendría ahora 35 y la echo tanto de menos. Claire ya no está. Su madre tampoco. Solo quedo yo. Intento ser fuerte, pero aún me escondo para llorar durante horas. La comunidad mantiene viva la memoria colectiva. En el 20º aniversario del caso, los amigos de Claire organizan una conmovedora marcha con velas, siguiendo el trayecto que ella realizó aquella fatídica noche, con la esperanza de conseguir nuevas pistas. El entonces primer ministro David Cameron se une públicamente a las voces que exigen justicia y atención renovada a la investigación. Un avance legal significativo ocurre en 2003 con la nueva legislación sobre admisibilidad de pruebas de mal carácter en juicios penales, permitiendo a la Fiscalía introducir documentos sobre antecedentes y patrones de conducta anteriores y condenas previas. Para el caso de Claire Tilghman, esto presenta un punto de inflexión crucial. Ahora pueden utilizarse legalmente los diarios de Colin Ash Smith para establecer un perfil coherente y fundamentar la conexión entre los 3 ataques cometidos y el modus operandi del sospechoso. Simultáneamente, la policía aprueba nuevas técnicas forenses y de análisis de ADN, registrando minuciosamente la casa de la familia Ash Smith en 2013. Un compañero de celda de Colin, llamado Stefan, relata que durante su encarcelamiento, Colin habló específicamente sobre el cruce peatonal del área de Greenhead, aportando otra pieza potencialmente clave para el caso. Sin embargo, la falta de pruebas directas y las contradicciones testimoniales complican sustancialmente la resolución definitiva. El 12 de febrero de 2014, el jefe de la unidad de casos complejos, Nigel Pickington, hace el anuncio oficial. La Fiscalía revisa toda evidencia acumulada, testimonios y los reveladores diarios, considerando existir prueba suficiente para proceder contra Colin Ash Smith por el asesinato de Claire Tilghman. El juicio queda programado para noviembre. La policía de Kent resalta que se trata de uno de los casos no resueltos más antiguos y difíciles en la historia del cuerpo. El juicio da comienzo el 6 de noviembre de 2014 en el Tribunal de la Corona de Londres Interior, bajo expectación nacional y local sin precedentes. El fiscal Brian Altman se muestra categórico ante el jurado. La muerte de Claire fue un producto de una matanza por pura matanza, perpetrada por un hombre que obtenía placer del control, el poder y la violencia ejercida. No tengo ninguna duda de que se trató de un asesinato premeditado, declara el juez Sweeney, cometido por el sentimiento de poder que le proporcionaba. Claire representaba a la víctima perfecta para este asesino obsesivo, joven e inocente. En el estrado, Colin termina admitiendo prácticas profundamente perturbadoras. Reconoce que incluso desde su adolescencia salía regularmente por la noche armado con cuchillos para dar paseos donde fantaseaba y a veces planeaba activamente agredir a transeúntes al azar, preferiblemente mujeres. Revela que a veces buscaba provocar confrontaciones o simplemente liberar su rabia acumulada. Según su propio testimonio, en la noche del asesinato de Claire mantenía entre 20 y 30 cuchillos en su casa, además de poseer ballestas y réplicas de armas de fuego. El relato comunitario y familiar se despliega elocuentemente en la sala. Se escuchan testimonios de quienes amaron profundamente a Claire. Su mejor amiga, Lisa, viaja desde Escocia específicamente para estar presente y llevar fotos de Claire y sus padres al tribunal. Lisa recuerda emocionada el vínculo inquebrantable de Claire con sus padres, su cariño abierto y la admiración que siempre les profesó. Durante el proceso, Stefan, el expresidiario que compartió celda con Colin, testifica, aunque con ciertas dudas atribuidas a su medicación y al paso del tiempo, que el acusado hizo comentarios específicos sobre el cruce peatonal de Greenhead, información que encaja precisamente con la escena del crimen y que nunca se había hecho pública fuera del círculo investigador. Aunque Stefan reconoce no recordar exactamente si esos comentarios provinieron de Colin o de otro preso, para la Fiscalía constituye muestra suficiente del conocimiento interno sobre la muerte de Claire. Varios agentes policiales declaran sobre el comportamiento de Colin después de 1993. El acusado, descrito por la comunidad como un joven algo solitario, se aísla progresivamente.
Deja de frecuentar la Legión Británica Real, donde solía socializar y donde Claire celebró su último cumpleaños. Evita meticulosamente los lugares donde las fotografías de la víctima permanecen expuestas. Su pareja lo describe como extraño y agresivo, incluso mucho tiempo después del crimen. La atención del tribunal se focaliza repetidamente en la figura de Diana, su madre, concejala y exalcaldesa, quien insistió en la coartada de estar con Colin repartiendo panfletos la noche del asesinato. La cortesía oficial se entremezcla con las sospechas, pues Diana estuvo presente en reuniones clave con las fuerzas de seguridad, intentando persistentemente desviar la atención de indicios concretos sobre su hijo y hacia un vehículo blanco avistado el día del crimen. Aubrey, el padre, admite durante el juicio haber destruido el cuchillo de Colin después del asesinato de Claire, convencido de su posible implicación. La Fiscalía ejerce las nuevas prerrogativas legales introducidas por la Ley de Justicia Criminal de 2003. El jurado puede leer fragmentos extensos de los diarios de Colin. Estos contienen descripciones meticulosas de conductas violentas, asaltos frustrados y agresiones detalladas, incluyendo las de 1988 y 1995, ambas claramente atribuibles e incluso incluyen escalas de éxito y valoraciones clínicamente frías. Mi ataque en la residencia de ancianos fue un fracaso total, 20%. Uno de los episodios más reveladores durante el juicio es la entrada ilegal en la casa de los Jarvis. Según los escritos de Colin, planeaba agredir a la esposa de un antiguo compañero, cortó y colgó en la puerta ropa de la víctima seleccionada y relató en páginas encontradas entre sus pertenencias en prisión elaboradas fantasías violentas con múltiples detalles sexuales y sádicos. Se presentan además datos forenses sobre la impresionante colección de armas de Colin. Guardaba cuchillos grandes, algunos de caza, otros de cocina, que mostraba con inquietante normalidad a compañeros y conocidos, hasta el punto de ser considerada una peculiaridad casi humorística. Poseía además un fusil de aire comprimido y una pistola simulada de tipo Magnum. Testigos indican que llevó a exhibir sus armas a colegas por diversión, sin ocultar su fascinación por la iconografía del crimen. En la sala, las pruebas circunstanciales continúan acumulándose. Múltiples testigos sitúan a Colin caminando por la zona a la hora del crimen, vestido con una chaqueta clara. El propio Colin reconoce haber coincidido en la Legión Británica Real con Claire y haber asistido a su fiesta de cumpleaños pocas noches antes de su asesinato. Al ser interrogado acerca de sus sentimientos hacia las mujeres, responde confusamente que sí y no. Las percibe como entes que tienen poder sobre uno y admitiendo sufrir baja autoestima y desconfianza patológica. El juicio se extiende por 5 largas semanas. El 11 de diciembre de 2014, después de apenas 3 horas y media de deliberación, el jurado emite su veredicto. Colin Ash Smith es declarado culpable del asesinato de Claire Tiltman. El acusado, impasible, se niega a asistir a la lectura de la condena y tampoco acude a escuchar las declaraciones de impacto de las víctimas, pronunciadas emocionadamente por Lisa y por Roger, el tío de Claire, en representación de una familia destrozada por el dolor. El juez lo sentencia a cadena perpetua con un mínimo de 21 años de prisión por la muerte de Claire. Expresa su profundo pesar y admiración hacia los familiares de la víctima por la dignidad mantenida durante el interminable proceso, reconociendo públicamente el sufrimiento atroz e irreparable que la muerte de Claire ocasionó en su entorno íntimo y comunitario. Tras la sentencia, Colin intenta recurrirla, argumentando que los materiales presentados al jurado sobre su mala conducta previa eran gravemente perjudiciales. El Tribunal de Apelaciones rechaza de pleno su solicitud. No es defendible, responde contundentemente el juez Lord Davis. La magnitud del caso queda plasmada en cifras elocuentes. La policía de Kent recogió más de 2.500 declaraciones, entrevistó a 1.500 testigos y consultó 40.000 documentos. Existe una base de datos de más de 20.000 personas investigadas en relación con la muerte de Claire. A pesar del cierre legal definitivo, la memoria de Claire permanece indeleble en la comunidad. En Greenhead,
una calle lleva solemnemente su nombre. Un banco con una inscripción conmovedora homenajea su vida y espíritu. Los antiguos compañeros y profesores continúan años después enviando cartas a sus padres, recordando a la adolescente, brillante, valiente y bondadosa que tanto amaba bailar y reír con genuina alegría. La historia de Claire Tilghman sirve como advertencia eterna sobre los peligros inesperados que pueden acechar incluso en los lugares más cotidianos, pero simultáneamente se erige como el relato de una comunidad herida que nunca cejó en su demanda de justicia hasta el final. La trágica muerte de Claire no solo obsesionó legítimamente a sus padres, sino que unió irrevocablemente a toda una generación en Darfur y dejó claro que la búsqueda de la verdad puede demandar décadas de perseverancia, pero nunca debe abandonar a quienes más la necesitan. A día de hoy, la placa del Cuerpo de Bomberos, el memorial conmovedor, las vigilias anuales y el cariño persistente de quienes la amaron constituyen el testimonio más elocuente de que Claire Tilghman jamás será olvidada, ni tampoco la lección de fuerza y perseverancia transmitida por su incansable familia. Así concluye definitivamente el caso de Claire Tilghman, una víctima cuyos sueños truncados, carácter luminoso y valentía permanente continúan teniendo eco profundo más allá de la resolución judicial formal. Muchas gracias por haber escuchado con tanta atención hasta el final. Espero mejorar poco a poco este tipo de relatos para que de alguna manera, aunque sea pequeña, homenajear la memoria de mi padre. Significa mucho para mí. Gracias.